Pero bueno, vamos Miedo a los al tema, ¿te contagios. parece? Sí, sí, dale, Bueno, dale, contá. miedo a los contagios, ya arranca el tema. Ujú. Miedo a los contagios. ¿A qué contagio sería la primera pregunta, no? Porque justo hoy un amigo me etiquetó en una publicación que decía: alerta por angina bacteriana, son 4 los niños muertos en el país. A lo cual me pidió que le dé una respuesta desde el nuevo paradigma, porque lógicamente hay gente que está asustada. Vos agarrás el diario o ves la tele y ves una alerta de La Voz o del Clarín o de La Nación que dicen epidemia, bacterias dando vueltas, ya se murieron 4 niños. Buah. Entonces, yo propongo a partir de ahora dejar de tener fe científica y empezar a buscar hechos reales y empíricos, donde no te digan se mueren gente por una bacteria, que me expliquen específicamente por qué se murieron. Habría que preguntarse realmente, ¿por qué murieron esos niños? ¿Qué órganos afectados hubo? Y si están seguros que esa es la causa de muerte o es otra, o no saben por qué se murieron y hablan de epidemia cuando hay 4 casos que no pueden explicar. Es decir, necesitamos evidencias sólidas, ya no alcanza con que te digan eso, porque ya sabemos que están generando miedo y están tratando de manipular. Desde el nuevo paradigma, en la nueva medicina germánica, sabemos que lo que mata no es la bacteria. Primero, que la bacteria no se contagia, porque además la bacteria es creada por tu propio cuerpo. Es decir, si tu cuerpo la necesita, la va a desarrollar. Depende del tipo de situación que estés viviendo en tu vida, va a activar distintas bacterias que van a cooperar y colaborar con las situaciones que vos vivas. Es decir, no hay un virus maligno, primero porque no existe algo bueno o malo, ¿sí? Son juicios. Si vos decís virus maligno, le estás dando una connotación religiosa y estás mezclando ciencia con religión, que no tienen nada que ver. Y además no es real, ya que las personas en estos casos por lo general mueren por distintas causas, pero por lo general son siempre las mismas en estos chicos. El miedo y el pánico que ven en la cara de sus padres cuando tienen un principio de gripe o alguna infección o algún dolor, ya que sus padres leyeron en el diario o en la tele que hay una epidemia dando vueltas del virus, la bacteria, lo que sea. Entonces se mueren de miedo, los llevan al hospital muertos de miedo, más que el nene, y el nene empieza a tener un miedo que no se puede creer. En ese momento activa lo que nosotros llamamos los túbulos colectores del riñón con un conflicto del prófugo del desarraigo o de abandono. Y todos los edemas que tengan en el cuerpo se van a agravar, porque esa es otra de las leyes del doctor Hammer que descubre en la nueva medicina germánica. Que cuando hay un pánico y se siente un abandono o un desarraigo estando en el hospital y el nene piensa que se va a morir, no solamente activa los pulmones, sino que activa los túbulos colectores del riñón y solamente empieza a orinar 200 centímetros cúbicos de orina por día, lo mínimo indispensable para eliminar los desechos. Entonces, por lo general, en el hospital le empiezan a diagnosticar insuficiencia renal, cuando en realidad no se está muriendo. Lo único que está pasando es que está eliminando menos orina de la que debería orinar normalmente, porque está en una situación crítica. Y como el conflicto se llama del prófugo, no sabe cuándo va a volver a tomar agua, porque no sabe a dónde se va tampoco. Por lo tanto, va a retener agua con el sentido biológico de almacenar en esa cantimplora el líquido necesario para su camino y su recorrido. Al más allá, ¿no? Entre paréntesis, porque está, entre comillas, creyendo que se va a morir. Entonces todos los edemas se agravan y ahí aumentan los dolores y aumenta el miedo. Y aumenta el dolor y aumenta el miedo. Aumenta la insuficiencia renal, que no es insuficiencia renal, pero sí está diagnosticada porque ven que no orina casi por día, que se empieza a inflamar e hinchar como un sapo. Entonces en ese momento te empiezan a dar un cóctel que te empieza a destruir poco a poco. Y si el miedo sigue y persiste, no solamente sigue aumentando los edemas, sino que encima se empieza a paralizar la musculatura lisa que gobierna la parte motriz y el movimiento involuntario de los pulmones. Y cada vez podés respirar menos y te tienen que hacer una traqueotomía para generar el movimiento de contracción y expansión de los pulmones, porque no podés bombear oxígeno.
Y no solamente eso, sino que encima después te tienen que poner un suero porque tampoco podés tragar la comida, porque se paralizó la musculatura lisa que gobierna la parte intestinal, o mejor dicho, la faringe. Entonces no podés tragar. Y todo por el miedo que paraliza literalmente los músculos con un conflicto biológico de me voy a morir, no me voy a poder mover más. Porque el hecho de creer que te morís no solamente implica que no vas a poder comer, que no vas a poder mover los pulmones, que no vas a poder mover los brazos. Entonces, poco a poco se va paralizando el cuerpo. Y obviamente eso se interpreta como una agravación del virus o un contagio o el color que le quieran poner. Hasta que el nene, si no sale de ese ataque de pánico que tiene, de ese círculo vicioso, se termina muriendo. Y se muere de verdad, porque ya lo vimos. Y es lo que está pasando. Escúchame, Gastón, es una tormenta, ¿no? La que acabas de presentar. Es un huracán en la vida de muchas personas. Conozco algunos y todos sabemos a dónde, en qué tipo de estado estas personas que han pasado por esa experiencia, en qué estado viven, y además por muchos años. No conocemos padres que han perdido sus hijos hace más de 30 años, nunca se olvidan, lo siguen viviendo. O sea que describiste una tormenta, ¿no? Algo, un escenario horrible que sucede. Ahora, en muchos casos puede haber sucedido justamente por esta falta propia, ¿no? Este miedo, el miedo inculcado, el miedo contagiado, porque hablábamos de contagios y acá resulta que uno le contagia el miedo al otro, ¿no? Generalmente el padre va a poder transferir el miedo a los hijos. El padre es inmune a los miedos del hijo, pero el hijo no es inmune a los miedos del padre. Esos miedos se transfieren, se contagian. Pero entonces, ¿cuál es la cura rápido para esto? No quiero esperar más. Yo quiero consuelo. No. Quiero consuelo ya. Mirá, primero, la información te va a quitar el miedo. Es decir, la incertidumbre es igual al miedo, ¿sí? Entonces ellos de alguna manera generan y fabrican incertidumbre para que nadie tenga la información completa, te empiezan a generar Pará, pero especializaciones. cuando decís ellos, estás hablando de un sistema que está muy por encima del médico. El médico no Por sabe supuesto, el que médico tiene está más miedo que vos. contribuyendo a matar a un chico. No, es más, el médico tiene más miedo que vos, Richard. Claro. El doctor Hammer decía, la mayor incoherencia que puede existir en este mundo es que un médico muera de una enfermedad para la que supuestamente estudia años, años y años. Esa es la mayor incoherencia que hay en este sistema. Un médico no puede morir de una enfermedad, porque supuestamente entiende qué es, entiende para qué sirve, entiende cuándo empieza y entiende cuándo termina, y entiende cómo colaborar. Por eso supuestamente es una ciencia. El tema es que empíricamente no pasa eso. Y los médicos le tienen más miedo al cáncer que la gente común, y yo lo veo todos los días. Y el miedo es porque le pusieron una responsabilidad, lo pusieron en un pedestal que no sabe cómo agarrarse y cómo no caerse. Cuando vos le nombrás una alternativa, primero se enoja, se asusta y no lo quiere ver, por el miedo que tiene al fracaso de alguna manera. Es tremendo, es tremendo. Y esto cada vez lo vemos más. Hoy un médico, si vos tenés un problema de rodillas, vas al traumatólogo y te dice, no, anda a ver al especialista en rodillas. Pero vos no sos traumatólogo. Sí, bueno, pero vos tenés que ver al especialista. ¿Y pero bueno, me podés ayudar? No, yo no sé, te dice. ¿Pero cómo no sabés? ¿Pero no estudiaste? Sí, bueno, pero en realidad vos tenés que ir al especialista. Que es lo mismo que está pasando con todas las carreras, si los querés llamar, universitarias. Están tan segmentadas, están tan especializadas, que ya nadie tiene la menor idea de qué hace la de al lado. No Com- tienen ni idea. com- Entonces com- nadie ve el... Sí, Compartimentalizado es
el término, ¿no? Compartimentalizado, sí, segmentado, compartimentalizado. El punto es que nadie tiene el mapa completo. Todos tienen una pieza y esa pieza es tan chiquita que ya no podés ver ni de qué se trata el cuadro. Ese es el problema. Y cada vez lo profundizan más. Nosotros desde el nuevo paradigma, en la nueva medicina, sabemos específicamente que la prioridad es solucionar el conflicto biológico para volver a la normotomía. Los fármacos son claramente perjudiciales y dañan los riñones y además que le ponen el uso de ciertas sustancias como los corticoides, que sabemos y ellos saben que son altamente simpaticotónicos, es decir, estresantes, agravan el drama, suprimen la inflamación, que es la fase de reparación, y la interrumpen completamente, es decir, la persona no puede superar biológicamente la etapa y tampoco psíquica. Eso es claramente luchar contra las leyes de la naturaleza. Es como ir en contra de la biología, específicamente de la cuarta ley de la biología que habla de cómo funcionan las bacterias en el cuerpo y para qué. Es fuerte, es fuerte. Sería el equivalente, por ejemplo, cuando hay un accidente, vamos a decir, uno se quiebra un brazo, tiene una herida de estas, ¿no? Manifiestas, estas visibles, un corte en la piel. Y sería el equivalente, por ejemplo, a que si uno se quiebra el brazo, empezar a mover eso, a sacudirlo, como terapia. O sea, me agarro mi fractura y la empiezo a sacudir. Obviamente el cuerpo te pide a gritos que no lo hagas. Pero fármacos ante una situación me estás diciendo que es algo similar. Es como quitarle al cuerpo la posibilidad de recuperarse. Sí. Y sabes que lo más grave, Richard, que no solamente es quitarle al cuerpo la posibilidad de repararse orgánicamente, sino que es quitarle al cuerpo o al psiquismo del individuo la posibilidad de avanzar en su vida. Porque cuando vos superás una etapa en tu vida, el órgano vuelve a la normalidad y hasta que no termina el proceso de reparación, el psiquismo no supera la etapa. Esto es como decir, vamos a hacer de cuenta que vos te Mm, separás de una pareja, sí, sí, sí. ¿sí? Si vos la ves a los 2 días, vas a sufrir, Sí, 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 sí. pero no solamente estás sufriendo psíquicamente, que todos lo sabemos, estás generando una úlcera, seguramente en alguna parte de tu cuerpo, que en el momento que hagas el duelo, te van a salir unos granitos. Eso es porque pertenece a una capa del ectodermo que se activa por un conflicto de separación, pero no importa. El punto es que si vos no me dejás cicatrizar la lesión orgánica que yo tuve para adaptarme y que no sufras durante tu fase de duelo, no me vas a dejar superar la etapa. Esto va más allá de la parte orgánica. Estamos hablando de una parte de vacío espiritual y que el que intenta superarse no puede. Cuando hablamos de haber erradicado bacterias como la tuberculosis o enfermedades como la tuberculosis, estamos hablando del efecto de una gran parte de nuestra sociedad Sí. que tienen entre 25 y 35 años y tienen un grado de madurez que no es el que concuerda con la edad que deberían tener. Ujú. El efecto de eso es que la gente madura más lento, no puede superar etapas, se frustra, no puede reparar orgánicamente sus cuerpos y además lo único que generan es que se encapsulen los tumores que deberían ser descompuestos por bacterias específicas como el de la tuberculosis en los pulmones para que te puedan diagnosticar un tumor o un carcinoma en el pulmón, cosa que antes no te lo podrían haber encontrado nunca porque tenías la bacteria disponible. Hoy ya no lo tenemos No, y no es que vuelve a crecer. Hay claro. bacterias que ya no las tenemos. Ese es el Es efecto de otra, erradicar. va a ser otra la generación la que los vuelva a emplear, iba a decir a generar, pero existen, Sí, sí, sí. pero Sí, hay no, pocos, pero cada tanto aparece alguno y le mandan 50 vacunas. no, pero el tema es, fíjate de lo que estás diciendo, esta nuestra generación, y no es solo en Argentina, y no es solo, a veces uno piensa, acá en Argentina tal cosa, o acá en España está pasando esto.
Ah, no, en Estados Unidos eso no pasa. No, está pasando en todos lados. Las personas entre 20 y 30 años están viviendo con los padres. Qué mejor síntoma del miedo, ¿no? Entre los Qué 20 y los fuerte. 30 años están viviendo con sus padres. Porque Y están, bueno, es el no han, efecto. claro, no han podido superar las etapas, no han podido enfrentar el problema, perdón que no tengo las palabras de la medicina Sí, sí, sí. germánica, pero no han El podido, conflicto específico claro, que bloqueaba, que los bloqueaba. claro, Es más, me atrevo a decir, Richard, te interrumpo un segundito para darte un fundamento más, me atrevo a decir que desde las altas cúspides conocen específicamente cómo funciona la nueva medicina germánica. Conocen específicamente qué impacto generarle al hombre diestro para generar una constelación, bloquearlo emocionalmente, deprimirlo y que nunca pueda actuar. Y que conocen además los mecanismos para no solamente deprimir a una mujer, sino que volverla de alguna manera infértil y activarle la manía y tal generar cual, un caos en la sociedad tremenda. tal cual.